Bien, este viernes se cumplen 5 años desde el estallido social y si nos vamos a los tiempos del estallido, es decir, a partir de ese 18 de octubre de 2019, las encuestas mostraban una alta adhesión a, por un lado, las manifestaciones pacíficas, naturalmente, y también un 90% a las demandas que se expresaron en esas manifestaciones y en ese contexto social. Hoy, la encuesta Criteria señala que el 56% de los consultados considera que el estallido social fue un movimiento negativo para el país. Y esto ha sido complementado, por ejemplo, con la reciente CADEM, que mostró que a 5 años de esta manifestación de malestar, comillas, el 63% cree que Chile está peor que antes. ¿Qué ha pasado? Hay miradas distintas, hay maneras de aproximarse, ¿no es cierto?, a este fenómeno social que tiene que ver con un montón de factores, pero queremos conversar con una experta, una académica, Emmanuelle Barrosset. Ella es investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y además profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Emmanuelle, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Gracias a ti, Mirna. Quiero preguntarte lo siguiente. Hay dos maneras dependiendo de en qué lugar te ubicas tú, ¿no es cierto?, en materia política o ideológica, de, de interpretar lo ocurrido en ese 18 de octubre, quiero decir, de 2019. Por un lado, un malestar social, una revuelta social, un estallido social, y por otro lado, otro sector que dice que lo que realmente ahí ocurrió fue un estallido delincuencial. Desde tu punto de vista, con lo que tú has investigado, ¿qué fue lo que ahí ocurrió? Bueno, los cientistas sociales intentamos desconstruir un poco los discursos, ¿no? En torno a lo que ha pasado. Hay que recordar que ahora estamos en periodo electoral y por lo tanto hay una disputa sobre el sentido de lo que pasó desde el punto de vista político. Pero las investigaciones que se han realizado sobre lo que ha sido el estallido muestran una realidad bastante compleja y, bueno, las encuestas a las cuales hacía referencia, hay que Ujú. entender que están en este contexto político actual, pero en realidad la sensación de malestar viene de mucho antes del estallido, la desaceleración económica también, y por lo tanto poner como el estallido como el inicio del fin del relato es como no poner en perspectiva lo que ha pasado. Entonces, la noción de malestar en la sociedad chilena, que culmina con el estallido, en realidad se instala desde mediados de los años 90, se aclara a fines de los años 90, y la desaceleración económica se ve desde la década del 2010. Entonces, podríamos revisar también un poco los tiempos largos para no quedarnos en fue un estallido delictual, no fue, o emplazar a los demás a justificarse moralmente respecto a la postura que tuvo en el momento. O sea, Emanuel, en otras palabras, lo que tú estás diciendo, que lo que pasó en ese 18 de octubre de 2019 no es algo que ocurre de un minuto a otro, una explosión social, sino que hay elementos que van antecediendo a ese momento de explosión social. O sea, que había un contexto previo que hay que explicar. ¿Cuál era ese contexto? Bueno, explosiones sociales no hay muy seguido, obviamente, por la magnitud que tienen, pero en la historia de Chile del siglo XX han habido varios y hay que recordar que el año 2019 no es un año en que solo ocurre en Chile. Ocurren los chalecos amarillos en Francia, ocurre también en los paraguas, en Hong Kong, el movimiento de los paraguas, ocurre un estallido en el Líbano y muy poco tiempo después de lo que ocurrió en Chile, pasó algo muy parecido en Colombia y en Perú. Por lo tanto, si miramos Chile solo desde una supuesta excepcionalidad chilena, es probable que perdamos una parte del foco sobre las Tienes razón. sensaciones de malestar que están mucho más amplias que lo que vimos en Chile. Pero el caso de Chile específicamente es interesante porque tuvimos acá casi 30 años de crecimiento económico, eso no se puede negar, bajo la pobreza, etcétera, pero los frutos de ese crecimiento fueron particularmente mal repartidos, la movilidad social se estanca a partir de la década del 2000, si bien la pobreza baja, la desigualdad no, y ahí empieza también, además de la comprensión de que existen desigualdades objetivas que hacen que la vida es difícil en Chile en muchos ámbitos,
aparecen esas irritaciones subjetivas y la sensación de que en realidad, por mucho que me esfuerce, no me va bien. Sabemos, está documentado todo el tema del endeudamiento, sobreendeudamiento y las promesas del modelo que no se cumplen, ¿no? Particularmente a través de la movilidad social. Entonces sí, son ciclos más largos, y también hay una dimensión propia de América Latina, repito, Chile no fue el único en ese ciclo político en ese momento. Claro, Emanuel, pero ¿qué hace? ¿Qué gatilla? Porque uno podría decir los 30 pesos, ¿no es cierto? Pero claro, visto en perspectiva, uno dice, pero ¿cómo 30 pesos podría generar esta situación? Siempre hay un gatillante, pero ¿qué es lo que permite ese paso de que ese malestar se traduce finalmente en esta explosión social? Bueno, hay que recordar que empieza un ciclo de acción colectiva en Chile en el 2006 con el movimiento de los escolares y liceanos, que Ujú. retoma fuerza en el 2011 con el movimiento estudiantil. Posteriormente viene el movimiento No Más AFP. También localmente hay muchas demandas en términos medioambientales que a lo mejor no las vemos tanto desde el nivel nacional, pero cuando miramos los territorios con más detalle, había muchísima conflictividad social antes del 2019, y ahí refiero a los trabajos del Observatorio de Conflictos de COES, que documentó desde el 2005 en adelante, a través de prensa nacional y regional, todos los conflictos, distintos tipos de conflictos. Y por lo tanto va creciendo esa ola de conflictividad y efectivamente se monta sobre una percepción subjetiva de abuso. Hay que recordar también los casos de corrupción, el papel confort, los pollos, SQM y otros casos de colusión y de corrupción que dan la sensación a la ciudadanía de que las reglas del juego no son justas, ¿no? Y que hay algunos que acumulan riqueza de manera no transparente. Y efectivamente recordamos que pocos días antes está el tema del aumento del precio del metro, pero también una frase desafortunada de parte de la élite, y por lo tanto se construye ese hastío sobre una sensación de no comprensión entre élite y ciudadanía. Pero estos fenómenos en general no son como las erupciones volcánicas, es decir, es como más difícil prever Claro. en qué momento va a ocurrir. Hay una dimensión de espontaneidad y lo que muestran los datos de COES es que las primeras manifestaciones que siguieron con las protestas de los estudiantes en el metro, que parten de hecho antes del 18 de octubre, son manifestaciones vecinales en los barrios, ya antes de que llegue como el gran estallido ese viernes en la tarde, y posteriormente lo que muestran las investigaciones es que hay una segunda ola de movilización que tiene que ver con la indignación que genera la represión, ¿ya? Entonces también hay varios momentos en el estallido de distintas movilizaciones hasta el momento en que en realidad la gente se siente interpelada y ya masivamente baja a la calle y el movimiento se mantiene varios días y obviamente va a tener ciclos también porque dura 5 meses y termina una primera etapa con el COVID. Emanuel, lo siguiente, evidentemente que junto con esta explosión social, esta sensación de abuso, todo este contexto que tú describes muy bien, obviamente se produce una oportunidad para los grupos delincuenciales para poder saquear, para poder robar, para destruir, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero saber si tú eso lo separas absolutamente o también ves componentes políticos en esas manifestaciones, no manifestaciones, sino que en esas acciones delictuales. A ver, para mí es complicado poner el foco en toda esta discusión que tenemos esta semana sobre exclusivamente o mayormente el tema delincuencial, es decir, delincuencia tenemos en todos los periodos, todo el año, todos los años, obviamente con una intensidad mayor post pandemia, pero no es el foco principal, o sea, los eventos de la magnitud del estallido social en Chile producen violencia, nos guste o no. Las revoluciones, las guerras son eventos violentos. Aquí con el estallido se logró encauzar institucionalmente el proceso a través de la convención y posteriormente el consejo, que no tuvieron los resultados que algunos esperaban, pero la violencia delictual no es lo principal. De hecho, si volvemos a otros eventos disruptivos como fue el terremoto del 2010, también hubo elementos delincuenciales, gente que se organizó después de los saqueos. Entonces,
aparece como en momentos de disrupción y de anomia, pero reducir el estallido o poner el foco en esa dimensión que apareció, es cierto, estuvo ahí, no me parece como la mejor forma de comprender lo que vivimos en ese momento. Bien, conversamos a esta hora con Emanuel Barocet. Ella es investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES y profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Emanuel, vamos entonces a aquello que no se logró con el estallido. Primero que nada, las demandas, todas ellas, la más importante en ese momento es perfecta, me acuerdo perfecto porque las encuestas las seguía mes a mes, semana a semana. Pensiones pasa a primer lugar, salud, educación, educación, salud. Eran las tres más importantes. En pensiones ya sabemos cómo ha estado el tema, ¿no es cierto? En salud se avanza más o menos, pero todavía tenemos grandes deudas, ¿no es cierto? Y para qué hablar en educación. Pero además, dos procesos constitucionales fallidos que los expertos dicen nunca antes visto en ninguna parte del mundo, que el proceso fracasa dos veces y con colores totalmente políticos distintos. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Bueno, nos pasó la pandemia. Yo creo que también tendemos a olvidarnos de que después de los 5 meses del estallido nos vino otro fenómeno social brutal global. Hay que recordar que en el caso de Chile el confinamiento fue larguísimo, mucho más largo que en otros países. La situación económica fue muy dura. Hay que recordar que en mayo del 2020 tuvimos motines del hambre en las periferias de Santiago. Y la agenda política cambió completamente, es decir, estuvimos un año y medio en ese... No fue un intertiempo, no fue algo así como que estuvo fuera de la realidad y después reanudamos, sino que profundamente se cambió la agenda política, vino cierto retroceso también en términos económicos, anímicamente se pensó también que Chile estaba en las puertas del desarrollo, ¿no? Quizá por lo menos hasta el final de la década del 2000, ya nos dimos cuenta que los 30 años de crecimiento económico no eran suficientes para llegar al nivel de desarrollo que queríamos, como lo señalaba también las desigualdades. Entonces, ese año y medio muy difícil que fue la pandemia, que va a agudizar además problemas económicos, de precariedad, de informalidad. Además, hay que recordar que las familias pagaron de su bolsillo en gran parte en la primera etapa los costos de la pandemia. Significa que cuando salimos de la pandemia estamos como mucho más replegados hacia nuestra sobrevivencia familiar y el cambio se va a afectar directamente el escenario político, es decir, todo el tema de delincuencia, dificultad económica, inflación, efectivamente nos proyecta en una realidad anímica y respecto de los movimientos sociales que es muy distinta. Efectivamente, los dos procesos convencionales intentaron canalizar las demandas, como bien las Uh -huh. detallaste, pero también hay que entender que hubo como muchas trabas también a la toma de decisión en esos momentos, hubo muchas contradicciones, dificultades en ambos procesos. Hoy en día conocemos mucho más, probablemente lo que no hay que hacer o cómo habría que hacer mejor las cosas, fueron dos procesos muy constreñidos y también lo que nos pasó es que cambiamos profundamente el sistema electoral y pasamos de un sistema voluntario a un sistema obligatorio. Y bueno, de hecho en 2 semanas más vamos a ver el impacto de este sistema sobre la elección municipal, pero efectivamente prever la adopción o el rechazo de los textos constitucionales en base a voto obligatorio, todo el cuerpo electoral vota, interesa o no, en comparación con un plebiscito en octubre del 2020 que fue por voto voluntario, efectivamente es un cambio muy intenso respecto de cómo se expresan las mayorías. Entonces yo creo que nos pasaron todas estas cosas en el medio respecto del estallido. No, tremendo. Emanuel, tú compartes lo que dicen algunos analistas políticos que lo que queda del estallido básicamente es una gran anomia, es este no respeto por las normas, finalmente el saltarse las normas porque al final lo hacen los poderosos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? A ver, no culparía el estallido de nuevo. Yo creo que en lo que señalas es mucho más importante el comportamiento de la élite y la sensación de que si la élite no respeta las reglas del juego, entonces ¿qué me queda a mí? De hecho, cuando partimos investigando estos temas hace ya muchos años, la gente visibilizaba en Chile hace 20 años la élite como legítima, es decir,
que la élite era una élite que tenía mucho dinero, pero eso no era tanto problema porque no había corrupción. Sin embargo, con SQM, Penta, etcétera, en el 2015 Chile se mira a sí mismo de una forma distinta, entendiendo que hay una parte de la élite que no consiguió su posición de forma justa o de forma transparente y que hizo trampas. Y lo que vemos también, bueno, ya mencioné las colusiones, las farmacias, etcétera, los pollos, pero también lo que estamos viendo últimamente con los últimos escándalos, partiendo del caso convenios o partiendo ahora más recientemente con los chats, Ujú. es que sigue habiendo gente en la parte alta de la estructura social que no juega con las reglas del juego. Y eso no lo instala el estallido. Es una relación entre élite y entre gente común y corriente, y eso es lo que debería preocuparnos. El estallido social es lo que indica un momento como de levantamiento, de protesta, con mucha espontaneidad, y después se vuelve a encauzar a través del proceso constituyente. Hay que recordar que Chile eligió una vía institucional para avanzar en eso, al contrario de otros países que podemos mirar en América Latina o en otros lados, que no lograron encauzar institucionalmente y que no lograron aceptar una decisión colectiva, ¿no? Miremos el caso del Líbano, bueno, hay muchos otros elementos que intervienen ahí, particularmente la guerra hoy en día, pero Chile se encauzó institucionalmente y se respetaron las decisiones que se tomaron. Pero sí tenemos un problema con élites que están por encima de las leyes que funcionan en otra esfera, y eso sigue siendo un tema de irritación, más allá de las demandas sociales que bien mencionaste, que sigue siendo un problema. Y eso no lo atribuiría al estallido. Correcto. Yo creo que cuando la élite se salta las reglas es más complejo que cuando la gente común y corriente, por alguna razón, en un momento determinado se saltan las reglas. Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Básicamente, te entendiendo muy claramente lo que tú planteas, pero, por ejemplo, cuando tenemos a una policía durante los años que siguieron el estallido, los primeros años, ¿no es cierto?, muy golpeada en su legitimidad ante la población, y tenemos, ¿no es cierto?, también vemos ahí cómo efectivamente la delincuencia encuentra una oportunidad frente a esa deslegitimización, lograr también ocupar, ¿no es cierto?, más territorios, aprovechar ese vacío que se genera. También se produce un copamiento, se podría decir, ¿no?, del crimen organizado, del narcotráfico, y eso también ha sido un hecho que se ha visto, ¿no es cierto?, en estos años, ¿no? Sí, eso es cierto, pero eso también responde a procesos globales. Eh, si tú tomas un caso, bueno, que más conozco, ¿no? El caso de Francia, tenemos ¿Mm? problemas muy graves con mafias. Y claro, ahí son de otro origen, pero hay que recordar que el tráfico global, de todo tipo de tráficos ilegales, está en pleno florento. Hay muchos problemas en muchos puertos a nivel global. Tenemos un problema general de control de los mercados ilegales en general, que tienen un poder de fuego mucho más elevado, y acá en América Latina obviamente lo vemos, ¿no? En un tema de preocupación, lo que pasó en Ecuador recientemente, no hay que olvidarlo. Entonces, claro, hay una expresión particular en el caso de Chile. Efectivamente, a falta de trabajo, a falta de tejido social, esos grupos establecen una malla en los territorios, ofreciendo un modelo alternativo frente a que la educación al final no da los rendimientos que se suponía que iban a dar, etc. Sí tenemos un problema, sí también hay que recordar que con los grandes escándalos que hemos tenido en Chile en el financiamiento de militar y de carabineros, yo no soy especialista en estos temas, pero también tuvimos un retraso porque no se invirtió cuando se correspondía hacerlo en términos de inteligencia. Un Estado que no tiene un conocimiento acabado de su inteligencia, de lo que ocurre en sus territorios, tiene problemas. En términos de institucionalidad, tenemos problemas que se han intentado revertir en el caso de Chile, pero los escándalos, el Milico Gate y el Paco Gate, no ayudaron tampoco para avanzar en ese control que tenemos. Y también hay que revertir parte de la conversación hacia los modelos educativos, las oportunidades que damos a nuestros niños, tanto educacionales como posteriormente laborales, que tenemos un tremendo problema.
Bien, Emanuel Baroset, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES y profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mirna, un gusto. Que estés muy bien.